¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bien. Deseo de todo corazón que estén muy bien ustedes y toda la gente que quieren a su alrededor. Genuinamente deseo que estén muy bien. Y pues nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio. Pues como ustedes ya vieron en el título, es un episodio un poquito medio raro, pues complejo también. Pero me nacieron las ganas de hablar de esto porque en las últimas semanas, meses y bueno, también con todo lo que hemos vivido mundialmente, que la pandemia, que ahora una guerra y pues lo que vivimos a diario y que vemos en las noticias, pues la neta es que creo que sí tiene que ver algo un poquito relacionado con lo del diagnóstico. Bueno, al menos yo lo estoy relacionando y este es el tema de hoy, relacionar este tema tras un diagnóstico más bien de VIH. Y es que justamente al ser un tema como medio que cada quien tiene sus ideas acerca de ello y cuándo va a suceder y todo este pedo, la neta es que me dieron como muchas ganas porque pues hace poquito fue el cumpleaños de mi papá y el tema salió a la luz. Y en los últimos meses, semanas, ha estado siendo una constante en la que de repente estoy en reuniones, o estoy como en ciertas llamadas, pláticas, pedas y fiestas, o cuando estoy en el antro y así, que de repente amigos, conocidos, familiares han sacado este tema. Entonces se me ha hecho como una constante en mi día a día en los últimos meses o semanas. Entonces la verdad es que quería como hablarlo para relacionarlo con todo esto, porque tiene mucho que ver, porque de hecho incluso cuando ha salido el tema y yo estoy presente, pues evidentemente siempre es como relacionarlo a lo que me pasó, de cuando estuve en coma, de cuando me diagnosticaron y todo esto. Entonces tiene que ver como mucho de la mano y la verdad es un tema, como decía, un poquito como complejo, porque pues al final del día cada quien tiene su idea acerca de todo esto. Y pues bueno, ustedes ya vieron el título, hoy voy a relacionar todo este tema del diagnóstico que tiene que ver con la muerte, relacionado con lo del VIH y todo esto, pero evidentemente, como saben, este espacio siempre trata de llevar el tema a un lugar mucho más sano, mucho más, no alegre, sino como más relax, como más tranquilo, de vamos a chupar tranquilos todos. Entonces siempre trato como de hacer como esta empatía, porque al final del día pues ya el tema en sí de lo del VIH pues ya es algo complicado para muchas personas. Entonces creo que este espacio, y siempre se los he dicho, se trata como de llevar este tema y lo relacionado con lo que tiene que ver con el VIH a un lugar más sano, en donde todos podamos al final del día terminar de escuchar este podcast y sentirte como un poquito como más tranquilo, más relajado, y saber que hay siempre como más opciones más allá de lo que siempre vemos al final del día por estar tan cerrados en nuestro mundo y en nuestras quejas y en nuestra día a día, ¿no? Entonces, justamente les decía hace un momento que hace unos días fue el cumpleaños de mi papá, y pues estuvimos en casa, pues una pequeña reunión, ya saben, vino mi hermana, estuvieron mis sobrinas, vino mi cuñado también, mi mamá evidentemente, pues yo estuvimos en casa reunidos, estuvimos pues tomando unos tragos súper ricos, hicimos una comida y pues que el pastel y no sé qué. Y entonces justamente ese fue el último día, fue el fin de semana pasado. Fue cuando yo dije, híjole, creo que este tema me está rondando mucho. Bueno, más allá de rondando, como que sigue saliendo en las pláticas y así. Y ahí fue cuando decidí que tenía que hacer este podcast. Bueno, este episodio, porque dije, ay no, ya es una constante y lo tengo que sacar y me tengo que liberar yo también acerca de este tema. Y justamente mi papá fue el que sacó como el tema a la luz, porque estábamos comiendo y justamente estábamos viendo una película y hubo una escena de muerte, evidentemente, era una película de acción. De esas películas donde hay mucho balazo y mucho cuchillazo y muchos putazos y así, ¿no? Entonces, mi papá simplemente como que sacó el tema y dijo, ¿ustedes ya se han puesto a pensar cómo van a morir? ¿Piensan en la muerte? Y pues todos nos quedamos así como de... ¿No? Fue como de, ok. O sea, yo aparte yo fue como de que, híjole, yo ya estuve muerto 9 días, entonces, por lo del coma y todo lo que me pasó y así. Entonces, de ahí también surgió la idea de hacer este episodio, porque
les digo, yo lo relaciono evidentemente con todo lo que me pasó. Y, y cada una de las personas que estábamos ese día en el cumpleaños de mi papá, o sea, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas, mi mamá, empezaron a contestar así como de a uno por uno, de repente así como que, pues a mí no me preocupa tanto, yo no me pongo a pensar en eso, o sea, hubo como que varias cosas así, ¿no? De diferentes temas y de diferentes visiones de cada persona de ese día que estábamos en casa de mis papás con la familia y todo este pedo de cada quien cómo veía su escenario de la muerte, ¿no? Lo que tenía del concepto por la muerte. Entonces, justamente yo me puse a pensar y dije, bueno, yo desde que tuve mi diagnóstico y todo esto, evidentemente es algo que cuando me lo dieron de primera instancia mi diagnóstico, pues sí fue como de que me voy a morir. O sea, porque aparte pues yo estuve súper malo, nada más haciendo como un recordatorio, no sé si han escuchado los otros episodios, pues yo les he dicho que yo ya estaba en una etapa de SIDA. Entonces yo estaba muy, muy, muy mal y justamente después de recuperarme, después de haber estado 9 días en coma y de todo esto, y que ya despierto en el hospital y así, y que ya tengo conciencia de dónde estoy y de lo que pasó y todo esto, pues que suben y me dan el diagnóstico, pues sí fue como de, y me voy a morir. Y justamente fue como que no, ya estuviste muerto 9 días, entonces es un milagro que estés aquí, cabrón, ¿no? Entonces justamente desde esa percepción y desde ese punto, quiero hablar, porque pues al final del día es una experiencia que no todas las personas con VIH pasan, pero que muchas otras sí, que llegan a esa etapa de SIDA, que llegan a complicaciones súper extremas, que no debería de ser así, ¿no? Evidentemente, pero pues a veces por el miedo a hacerte un análisis, por el miedo al resultado positivo, pues evitas y postergas y postergas y postergas el irte a checar, el irte a hacer la prueba y todo esto, ¿no? Entonces, entre que hay mucha gente que sí pasa por esto también, hay mucha otra gente que no. Entonces justamente cuando mi papá empieza a hacer esas preguntas, bueno, cuando hizo esas preguntas y que anteriormente con amigos, con compañeros, en reuniones, en fiestas, en pedas, en el antro, que de repente cuando he salido a comprar cosas al centro comercial escucho conversaciones donde hacen alusión como al tema de la muerte. Yo dije, oye, qué pedo, me está rondando la muerte aquí, o qué onda, ¿no? O sea, porque hasta también me lo pregunté, o sea, la neta sí, fue como que un momento en el que me lo pregunté y que dije, qué verga, o sea, ¿por qué estoy escuchando tanto este tema? Ya me iré a morir ahora sí, en serio. Entonces, y lo veo como algo de risita de nervios porque pues para muchos es un tema muy serio, ¿no? Entonces justamente les repito, al final lo que quiero es que desahogarme de todo esto que traigo, porque de repente sí traía esa sensación como de ya liberar este tema, porque dije, a lo mejor necesito hablarlo y explayarlo para ya poder ponerle fin a que esté rondando por aquí el tema, lo cual no me afecta, porque es un tema que yo lo veo con una calma bastante bonita, porque no es algo que me espante, o sea, no es algo que me preocupe, pero justamente cuando mi papá hace esta pregunta, pues sí me puse a recordar todo lo que conllevó cuando les decía, despierto del diagnóstico y toda esta onda. Entonces que yo dije, me voy a morir, pues, y cuando me dicen, no, pues es que ya estuviste muerto 9 días y no sé qué, entonces sí hago como una reflexión como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando en mi vida? Ya estuve muerto, estoy bien ahorita, desperté de algo que le dijeron a mi familia que probablemente no iba a despertar y que ya no le iba a contar. Entonces dije, verga, evidentemente en algún momento les contaré lo que me pasó en el hospital mientras estaba internado, y fue la primera y segunda noche que salí del coma, que tuve unas experiencias ahí medio raras, pero bonitas, que no tienen explicación, que no les he encontrado explicación y que no quiero encontrarles explicación, y que quiero que se queden como en un momento de esto fue lo que me pasó, ahora creo en ciertas otras cosas y así, ¿no? Porque la verdad es que sí estuvo medio bastante denso ese tipo de experiencia que tuve. El día que se los cuente van a decir, ay, no mames, pinche güey, estás drogado y no sé qué. Pero no, la neta no, o sea, no hay necesidad como de mentir en ese tipo de cosas. O sea, soy una persona que realmente hay con cosas que sí no se juegan y que hay temas con los que realmente no deberíamos de estar, o al menos yo creo que ciertos temas no debería yo de tocarlos de una manera como tan a la ligera, pero porque pues, estuvieron bastante densos. Pero este tema de la muerte es como más hablarlo en el tono de vamos a relajarnos y así, y de contarles efectivamente cómo
¿Cómo ahora, en estos tiempos, ahora ya que ya llevo casi 7 años, perdón, con el diagnóstico, cómo veo mi entorno hacia lo que tiene que ver con la muerte? Porque pues al final del día todos vamos para allá, o sea, todos absolutamente vamos para allá, digo, nada más no empujen, pero, pero todos vamos formaditos para allá, ¿no? Entonces, les decía, justamente ese día que acabó la reunión del cumpleaños de mi papá y todo esto, yo soy una persona que antes de irme a dormir escucha música, me encanta escuchar música porque aparte me relaja, me ayuda muchísimo como a arrullarme, a conciliar como el sueño rico, o sea, más allá que masturbarme, la neta es como que escuchar música me relaja mucho más y así, hace como que el sueño entre como más profundísimo y todo. Entonces, soy una persona que le gusta escuchar música antes de dormir. Y justamente ese día estaba escuchando como música, estaba escuchando... Y justo... yo siempre soy de esas personas que pone su música en aleatorio y jamás cambia la canción porque toda la música que traigo en mi biblioteca musical pues me encanta, evidentemente, por algo la tengo, ¿no? Pero sí soy como de esas muy pocas personas, yo creo, que le pone aleatorio a la biblioteca y deja que corra. O sea, realmente sí son muy contadas las veces que he hecho un skip en alguna canción, pero por lo general siempre dejo que se corra la música tal y como la esté eligiendo el modo aleatorio. Y justamente ese día, por lo general yo me escucho música unos 20, 30 minutos, dependiendo de a qué hora me acueste y de que si ya traía sueños, si ya venía cansado del día y toda esta onda, pero por lo general es como que de 20 a 30 minutos, por mucho 40 minutos que escucho música para entrar como ese trance de relajación y de ya decir, ya me arrullé, ya voy a apagar los audífonos y ya voy a dormir, ¿no? Entonces, justamente ese día duré alrededor como de media hora escuchando música, pero porque no lograba relajarme, o sea, realmente estaba yo pensando en toda esta situación que venía, pues dándome vueltas al final del día, porque pues era como que estar en una constante con el tema, como les decía, en pláticas, en semanas y meses anteriores ha sido como una constante de que saquen el tema a la luz y así. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué necesito aprender de todo esto? ¿Por qué está tan latente el tema de la muerte en mi núcleo familiar, en mis reuniones, en las escuchas de la calle? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y justamente la música que iba sonando y que iba cambiando era como muy tranquila, eran baladas, era algo bien, bien extraño. La neta, esa noche estuvo bien, bien, bien rara, pero muy bonita, o sea, pero estuvo muy bonita al final del día. Y justamente me puse a pensar que yo ya no veo la muerte relacionada a un diagnóstico de VIH. Evidentemente, no deja de ser un sinónimo, ¿no? Digo, en mi vida ya no está relacionado porque al final del día pues ya no lo veo tan ligado, ¿no? Pero al final del día el diagnóstico sí de alguna manera es un sinónimo de muerte, y no por el mismo virus, sino porque al final del día están habiendo y siguen habiendo, y creo que van a seguir habiendo, casos de suicidio de gente que se entera que tiene VIH, hay asesinatos por gente que hace público su diagnóstico. Entonces sí es un sinónimo, pero más allá de eso, como del entorno social, me puse a pensar y empecé a hacer una introspección en mí de lo que significaba ahora la muerte, ¿no? Porque si hubo un momento, yo creo que como 6 meses, 7 meses, 8 meses de mi vida tras el diagnóstico, que sí lo relacionaba muchísimo, que sí estaba muy presente la palabra muerte ligada a lo que era el diagnóstico, ¿no? Porque pues no sabía ni lo que iba a pasar, no sabía si el medicamento estaba haciendo el efecto necesario, traía cosas en mi cabeza, traía mucha mierda de estigmas que leía en redes sociales, o sea, traía muchas cosas encima, pero siempre también con esta latente de lo que va a relacionar el virus con la muerte y así, ¿no? Entonces justamente ese día estuve haciendo una introspección muy padre, muy sana, que me ayudó como a erradicar un poquito como ese tema, ¿no? O sea, me ayudó como a alejarlo muchísimo más de lo que era mi diagnóstico relacionado a la muerte, ¿no? Entonces, justamente estaba yo en la noche viendo
de repente Twitter y me metí a Instagram y así, pero ya después hubo un momento como de mucha calma en la que dije, no, creo que necesito hacer introspección en este tema, a lo mejor hay algo que trabajar ahí, ¿no? Entonces justo paré incluso la música en un momento y me puse a meditar. Hay unas meditaciones que luego les voy a compartir en Instagram que me gustan mucho, que son súper cortitas pero súper efectivas. Entonces me puse a meditar tantito para entrar todavía más como en ese trance de a ver qué era lo que necesitaba yo aprender, explorar de todo esto, de un tema que había estado muy latente en las últimas semanas, ¿no? Y meses, por supuesto. Entonces justamente me di cuenta al hacer esta introspección que ya el tema está como muy alejado, lo cual agradezco mucho porque no es un alejado de miedo, porque el miedo también es bonito. De hecho, justo hace unos episodios hablé del VIH y el miedo, para que lo vayan a escuchar si no lo han escuchado, y creo que el miedo muchas veces puede ser súper benéfico. De hecho, la mayoría del tiempo, si tú así lo deseas, el miedo puede ser muy benéfico, ¿no? Entonces también creo que el miedo va muy relacionado a lo que es la muerte. Entonces justamente cuando me doy cuenta de que la palabra muerte con esa introspección se alejó muchísimo más de lo que era la palabra VIH, me sentí súper tranquilo, me sentí muy cómodo con lo que había estado aprendiendo. Me sentía muy apapachado por muy sano, ¿saben? O sea, como muy en un ambiente como de tranquilidad, de saber que no veo la muerte como algo que me dé miedo. Porque les decía, al final pues todos vamos para allá y no sabes, a lo mejor sí hay una pequeña muy incertidumbre ahí de que cuándo, dónde y cómo vas a morir, ¿no? Porque pues a lo mejor si tú te has hecho esas preguntas, pues sí de repente es lógico que te entre como esa ansiedad medio rara y así, pero es normal. Y justamente en esa introspección, como les he contado en otros episodios, yo he tomado clases de cábala. Últimamente he estado muy allegado a la cábala en el último año y medio. Y recuerdo que en una clase el maestro nos dijo, estábamos hablando como de los procesos. De hecho, básicamente, pues la cábala te habla mucho de los procesos que tú tienes que hacer para generarte una vida más amena y pues tener contacto con la luz y toda esta onda, ¿no? Entonces, básicamente creo que la cábala habla muchísimo de hacer procesos y de disfrutar tu proceso, ¿no? Y justamente en una clase, un maestro nos dijo, dice, es que cuántas veces no no estamos tan saturados o estamos tan saturados de nuestro propio caos que no disfrutamos el estar aquí y el ahora, porque siempre estamos pensando en el mañana, el pasado, en qué voy a hacer, ya me falta esto. O sea, siempre estamos pensando como en qué queremos, más no en qué necesitamos. O sea, siempre estamos en todos lados, menos en lo que debemos de estar, que es el presente, el hoy y el ahora. Y justamente cuando empezó esta clase y empezó a hablar como de todos estos procesos que debemos de vivir más, el maestro hablaba mucho como de la meta también, ¿no? Que se relaciona mucho con el proceso, que decía, es que más allá de disfrutar la meta cuando llegas a la meta, es disfrutar tu proceso de llegar hacia la meta, ¿no? Y lo relacionó, hizo una metáfora muy padre que a mí me encantó muchísimo, que fue relacionarlo con la vida en sí, que fue como el hecho de decir, a ver, la vida también es un proceso. La vida también es un proceso que debemos de disfrutar más estando conscientes del presente y el ahora. Porque la meta de la vida es la muerte. O sea, yo cuando escuché eso me cagué. O sea, neta, literal, me cagué. Porque al final también creo en eso. Digo, a lo mejor tú que estás escuchando esto, a lo mejor no crees tanto como en estos parámetros y así. Pero yo se los cuento en este episodio porque es algo para mí uno, porque pues, es importante, ¿no? Y dos, porque creo en ello. Y al final esta metáfora que hizo mi maestro sí me voló la cabeza, pero por completo, porque dije, es verdad. O sea, al final del día, la meta de la vida o a la meta donde todos vamos a llegar, aunque no la veas como meta, porque pues al final la meta es un destino final, por así decirlo. Entonces es la muerte al final del día, pues todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué chingados estamos haciendo con todo este pedo de mientras estamos viviendo, ¿no? Entonces justamente ahí fue también cuando sentí que se separó muchísimo más la palabra muerte de mi diagnóstico, ¿no? Porque dije, bueno, no hay impedimento, ni el VIH lo es, para seguir con mi vida, ¿no?
Y hablo de esto porque también se relaciona con toda la gente que está allá afuera, que el VIH sí es un impedimento para ellos, que están en ese proceso súper difícil y súper hardcore de superar, de empezar a soltar, porque también el tema de ser o de empezar a ser de cuenta que no vives con el virus, porque una vez así un terapeuta me dijo, es que, ¿sabes qué? Es que tú tienes que llevar tu vida normal y haz de cuenta que no lo tienes y ya no pasa nada. Tampoco te lo lleves tan al extremo, ¿no? Ya sabes. Entonces justamente yo también, en ese momento y en ese proceso de mi vida, evidentemente eso ya tiene años, pues también hice como que de cuenta como que no. O sea, dije, pues yo mira normalito. O sea, yo mira mi vida normalita. Sí me voy a tener mis cuidados, evidentemente, de un poquito como más que otras personitas y así, pero no llevarlo al extremo, porque también llevar al extremo las cosas va a ser bastante tóxico. Entonces, justamente hice lo que tenía que hacer para llevar una vida más sana, tanto mental como física, por supuesto, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo como de 2 años y cacho, en el que ya después, ya en un tercer año, casi cuarto de vivir con el virus, pues ya fue más alivianador, más catártico, más liberador, evidentemente, con muchísimo menos peso en mi cabeza, en mi mente, en mis sentimientos, en mi corazón, en todo, ¿no? Y algo que me atañaba mucho y que de repente sentía como esta opresión de cuando ya sentía yo que iba progresando en alguna cosita, este pedo del tema me volvía a jalar y me retrasaba y así, ¿no? Y justo era el tema de la muerte, que yo decía, es que, güey, a mí me da mucho miedo, pues que a lo mejor porque por alguna extraña razón mi cabeza tonta en esos momentos pensaba, es que qué tal si el virus muta en mi cuerpo y así, o sea, yo ya me sentía como pinche zombie a la verga, ¿no? Entonces lo relacionaba mucho con el final de mi vida, al final del día. O sea, al final del día era como que, pues es que sí, es inevitable que no piense en eso porque pues es un virus y todo este pedo y así. Yo también en ese tiempo, pues la neta estaba bien meco, la neta. Entonces, pero porque también había una parte de mi miedo que no me dejaba avanzar, ¿no? Entonces justamente es por eso que les digo que el miedo a veces puede ser muy benéfico, porque yo decidí enfrentar el miedo. Porque cuántas veces el miedo no nos hace decir, súbete a esa montaña rusa, mándale el mensaje al vato que te gusta, bésate al güey que te está gustando en el antro, porque también el miedo, o sea, hacer ese tipo de impulsos viene del miedo. Al final el miedo es un sentimiento, es una emoción que si queremos la podemos ver de una manera bien padre, bien bonita, que te impulsa a superar, o sea, el miedo te impulsa a superar el miedo en general, ¿no? Ya sea tu miedo el que sea. Entonces es bien padre analizar como todo esto, porque justamente te lleva a, más allá de no tenerle miedo a la muerte, te lleva a tenerle un respeto y a tenerle como esta parte de decir, cuando tenga que pasar, mira que pase. Y ya, porque te hace consciente de tu presente, de vivirlo de una manera más bonita, más sana, y de convertirte en la persona que te debes convertir, o convertirte en la persona con la que te gustaría estar, en el caso de alguna pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces siento que la muerte te hace ser consciente de la muerte y de que te vas a morir, te hace súper más consciente de vivir tu presente. Y entonces una persona que vive con un diagnóstico y que tiene como esta presencia de el tema, por lo menos de la muerte, se hace también aún más consciente de estar presente y de estar hoy, y de estar viviendo, y de estar haciendo, y de estar amando, y de no quedarse con las ganas de nada y todo este pedo. Digo, evidentemente en un contexto en que si no le haces daño a nadie con tus acciones y así, pues está perfecto, ¿no? También digo, incluso hasta podríamos decir que es como vivir tu vida en el hecho de no afectar a nadie, pero siempre disfrutando y aprovechando todo lo que la vida te va poniendo, porque creo fielmente en las energías y todo esto. Entonces creo fielmente que cuando estás en ese procesillo de estar como disfrutándote y disfrutando todo tu entorno, la vida te va dando ahí lo que vas necesitando porque lo estás disfrutando. Entonces siento que ahí es cuando todo empieza a fluir, que las energías se mueven, que tu mentalidad cambia, que tus discursos se reescriben. Entonces es bien padre, porque ahí yo me di cuenta que pensar en la muerte o pensar en mi muerte me hizo ser más consciente de mi presente. Entonces esto es bien padre, porque te digo, al final del día, pues cuando te das
cuando te dan un diagnóstico, y no nada más de VIH, o sea, también cuando te dan un diagnóstico en personas a las que les han diagnosticado diabetes, a las que les han diagnosticado cáncer, alguna infección de transmisión sexual, te hace ser más consciente de cuidarte, y como tal, ¿no? Porque este era el mensaje que yo quería dar en este episodio, de vivir el hoy. Sí vivirlo con más precaución, por supuesto, pero no llevarla al extremo porque entonces te vuelves como súper paranoico, empieza a haber ansiedad y no, tiene que haber una media en la que tienes que empezar a ver como que cuál extremo puede ser no tan benéfico, y eso también te lo hace ver el presente de hoy, o sea, te lo hace ver el presente de tu muerte, de decir, no mames, o sea, en cualquier momento me puedo morir, creo que tampoco está tan chido llevarlo al extremo con tantas precauciones, ¿no? O ser tan precavido y así, ¿no? Porque a mí, honestamente, siendo Libra, pues a veces me vale verga la vida. O sea, y no me vale verga en mal pedo, o sea, me vale verga en el hecho de que en ocasiones, por ejemplo, ¿no? Que llego a tener ya así nada de dinero porque ya se está acabando la quincena y así, que digo, ay, acabo de ver algo en Amazon y no sé qué, ay, chingue su madre, me lo voy a dar a la verga, ¿no? Entonces, a veces soy muy así, o sea, ya a lo mejor podrán decir, ay, X, ¿no? Pero no, o sea, justamente porque este tipo de impulsos son los que te hacen sentirte vivo en el momento de decir, no pasa nada, qué tal que el día de mañana ya ni estoy aquí a la verga. Entonces, y ya hice algo que me gustó. Entonces, ese es el chiste, no quedarse con las ganas de nada, siendo consciente también de tus actos, de tus acciones, de que no repercutan de alguna manera negativa en alguien más y que no repercutan evidentemente de manera negativa en ti. Entonces, si tú que estás escuchando esto tienes todavía algún conflictillo ahí con el tema de la muerte relacionado con lo del VIH y así, tienes que saber que no. Esto te tiene que hacer más consciente de que tienes que estar presente hoy y vivirlo de una manera sana. Porque a mí una vez mi terapeuta, y creo que eso ya se los he dicho en otros episodios, a mí una vez mi terapeuta me dijo, tú sabes qué tan difícil o qué tan fácil te haces tu vida viviendo con el virus. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, la neta, me la quiero hacer fácil, me la quiero hacer feliz, me la quiero hacer bonita, porque el último que tiene la decisión soy yo. Sí, va a haber experiencias pues amargas, va a haber experiencias rudas, va a haber experiencias raras. No me gusta decir que hay experiencias malas porque he aprendido que creo que no hay experiencias malas. Simplemente hay aprendizaje. Sí, a veces hay unos aprendizajes bien rudos que te dan una pinche zarandeada que te dejan todo pendejo y así. Pero son de las que más aprendes. Y digo, todos aprendemos de todos al final del día, porque la misma gente te va dando también las experiencias, tus relaciones, tus amigos, tu familia, tus salidas de viaje, o sea, todo, en todo hay aprendizaje. Entonces yo por eso tengo la idea de que nunca hay experiencias malas. Lo vemos como malo porque pues así traemos el chip de que bueno y malo. Y yo la verdad ese chip me lo quité hace muchísimo tiempo. Y ahora que empecé a estudiar lo de cábala y así, me lo ultra quité sin pedos. O sea, porque realmente creo que no hay nada malo que te haga... No hay algo tan malo que no te pueda hacer crecer como persona. Entonces, todo te aporta. Si tú lo quieres ver así, todo te aporta. Y repito, todo te aporta hasta la muerte. ¿Y cómo lo hace? Pensando precisamente en ello, te hace ser más consciente de estar hoy. Y justo... Si tú decías un momento, si tú estás pasando por una etapa en la que también estás como pues preocupado por este tema y así, porque no crean, si es un tema que la gente, que mucha gente que vive con VIH es un tema de preocupación en su cabeza, en su sentir y todo este pedo, y no está chido. Entonces justo este episodio es para que también lo veas como una manera de tener los pies sobre el suelo el día de hoy. Ya mira tu pasado, apréndele y agradece. Tu futuro no sabes ni qué pedo, pero trabaja hoy para obtener lo que quieres a corto o a largo plazo. Claro, o sea, siempre hay maneras y herramientas y formas de poder trabajar en tu pasado y en tu futuro sin que afecte tu presente. Entonces, porque el presente es hoy, y sí, puedes estar haciendo una labor y estar haciendo lo que te toca para construirte un día de mañana más firme, más saludable, más bonito, ¿no?
y puedes estar trabajando en tu pasado, en agradecer todo lo que te pasó, en pensar en lo que te pasó para convertirte en la persona que eres hoy, más madura, más sabia, porque al final del día ya nadie vive en su pasado. Hoy estás aquí, solamente del pasado hay que aprender y agradecer. Y como lo digo siempre, pensar en que el día de hoy tenemos que construir algo más bonito para nuestro futuro. Y cuando estés en ese futuro, le vas a agradecer a la persona que pensó eso el día de hoy, a ti que pensaste eso el día de hoy, ¿no? Entonces, es un proceso un poco ahí medio rarillo con eso de los tiempos y así, pero es bien padre, o sea, es bien padre también tener este tipo de conversaciones porque, y más en México, que somos un país que, que, que ve la muerte como, que festeja la muerte también, ¿no? Digo, está el 1 y 2 de noviembre, que son los días que son unos días increíbles dentro de la Ciudad de México, que se festejan a los muertos, que toda la gente sale con su cara pintada de calavera y todo este pedo. Entonces, son muchas cosas que involucran el que yo creo que también podamos ver la muerte de una manera más sana, sí. Hay que preocuparnos y hay que tener las precauciones necesarias de la violencia que se está viviendo allá afuera en las calles, porque bien lo decía un amigo, pues probablemente no voy a morir de VIH, pero qué tal de una atropellada, de un balazo, o sea, porque sí, también este tipo de temas te hacen ser como más consciente de que también puedes perder la vida, puedes morir a raíz de cualquier otra cosa. Entonces, repito, eso te hace también ser más consciente de vivir el hoy, de agradecer, de amar, de vivir intensamente. Y con intensamente no siempre, porque siempre tenemos relacionado con vivir intensamente de una manera de ¡ay! De estar todo el tiempo super loud y ruidosos y todo. No. Vivir intensamente es de acuerdo a cada quien tenga el concepto de intenso. Para mí puede ser estar abrazando ya a mi perrita, decirle que la amo mucho y darle un pinche beso, mandar un mensaje. O sea, siempre, vivir intensamente no siempre tiene que ir relacionado con estas cosas del impulso y de ser como súper extrovertido y así, ¿no? No. Debe de ser a la manera que tú lo necesitas y eso es lo más sano que puedes hacer por ti. Entonces, solamente para dejar como bien en claro, la neta, la muerte puede ser algo muy padre, puede ser algo que te haga ser consciente de tu presente, de tu vida, de tus acciones, de hacia dónde quieres ir. Y justamente ya hoy yo personalmente no lo relaciono con mi diagnóstico, pero repito, hay mucha gente allá afuera que sí lo hace, que es una constante, que es algo que no deja sanar su salud mental y que eso no está tan padre. Entonces, el hecho de saber que puedes trabajar en ello para hacer tu vida más fructífera y ser más consciente de la persona que eres hoy y de cómo quieres vivir el día de hoy, creo que es increíble. O sea, es tan increíble. De hecho, justamente antes de terminar este episodio, me acordé mucho. Es que lo que les digo, la palabra y el tema estaban siendo una constante muy, muy, muy cabrona. Porque me puse a ver Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Y se acuerdan del cuento de las Reliquias de la Muerte, de los 3 hermanos. Se acuerdan que el último hermano, al que le da la capa de invisibilidad, el manto de invisibilidad que le dicen en los cuentos, dice que la muerte no lo podía encontrar, porque precisamente pues el hermano al que le dio el manto, pues con el manto se cubría y se escondió muchísimos años de la muerte, y que ya la muerte lo encontró a una edad avanzada. Y hay una parte muy padre que dice, y entonces el último hermano abrazó y acompañó a la muerte como una vieja amiga. Y eso es bien padre, es bien lindo, porque creo que así deberíamos de empezar a hacer de nuestra visión de la muerte, ¿no? O sea, que cuando llegue el momento, que aunque no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ser conscientes de que el día que pase, hicimos lo que queríamos hacer y vivimos de una manera más bonita, más sana, ¿no? O sea, que si llega a pasar de la manera que llegue a pasar, porque también eso es relativo y jamás lo vamos a saber, pero que cuando llegue a pasar
tengamos este momento de saber que al final del día pues lo hicimos de una manera correcta, o que estuvimos siendo esa persona que se esforzó por ser una mejor versión de sí misma, ¿no? Que no se enfrascó en ser un culero, en tratar a la gente mal, en ser narcisista, en tener un ego infladísimo y todo este pedo, ¿no? Que sí seamos conscientes de que fuimos personas que quisimos mejorar nuestra versión de nosotros mismos y justamente acompañar cuando se tenga que acompañar a la muerte, pero de una manera como más pacífica, ¿saben? Porque pues sí es un tema a veces que a muchos les provoca incluso ansiedad. Entonces este cuentito de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte me recordó muchísimo cómo podríamos empezar a relacionarnos con este tema, ¿no? De que cuando llegue el momento, pues, órale, y nos vamos como amigos, ¿no? Entonces, porque pues es parte de la vida, es parte del ciclo, y como se los comenté, que nos habían dicho en clase de Cábala, al final es la meta de la vida. O sea, no porque sea una meta morirte, sino porque la meta es un final. Tú llegas de una carrera, un maratón, el que llega a la meta, pues llegó y finalizó el maratón. Entonces la vida es el maratón. Cuando lo terminas, pues llegas a la meta. ¿Y la meta qué es? La muerte. Entonces hay que ser un poquito como más conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra gente que queremos, para poder así entonces vivirla más padre, y que cuando llegue el momento pues no nos sintamos tan abrumados de que no hicimos algo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, claro, evidentemente pues en las medidas de cada quien. Y pues nada, espero que este episodio les haya gustado. Evidentemente es una perspectiva mía. Tú, como escucha de este programa, pues al final del día también tienes tus ideas acerca de lo que es la muerte, de cómo lo quieres tomar, de si te provoca ansiedad o no, y todo este pedo, de si vives con VIH y así. Entonces, simplemente es que, pues, que te vayas con un mejor sabor de boca. No para pensar en la muerte. Sí, bueno, sí para pensar en la muerte de una manera diferente, pero sobre todo para alejarlo de tu diagnóstico y para ser un poquito más conscientes de cómo estamos viviendo el día de hoy. Entonces, pues espero que hayan disfrutado este episodio. La neta, yo ya me saqué lo que tenía que sacar del pecho. Espero que ya el tema no abunde en los siguientes semanas o meses ahí, pues, que salga el tema y así, porque ya estoy hasta aquí, mijo. Entonces, espero que ya con esta depuración tras el episodio ya probablemente ya no vuelva a escuchar del tema, y espero no hacerlo. No porque no me dé miedo, sino porque al final del día pues no, tampoco es algo que queremos rondando, ¿no? Entonces, en la energía al final del día. Y pues nada, ya saben, en mis redes sociales, tanto TikTok, Instagram y Twitter, estoy como @obedcarrera. Entonces ahí nos andamos leyendo, viendo, y pues ya saben que en Twitter subo contenido medio cachondón por la cuenta de OnlyFans y así. Pero bueno, espero que estén muy bien y nos andamos escuchando pronto. Y pues nada, disfruten, vivan el día de hoy y que todo se les haga más bonito. Besitos. ¡Mua!